Barry Goldwater en el año 1964, que marca el inicio de un cambio en la política norteamericana y en el mundo, porque es el inicio de la culminación del periodo de posguerra, que marcó una tendencia política socialdemocrática en Europa, el pacto por la socialdemocracia, o en Estados Unidos el pacto keynesiano. Entonces ya hacia los 60, este modelo económico, social, político empieza a extinguirse y la figura de Barry Goldwater como representante de un movimiento conservador norteamericano empieza a surgir. Es interesante ver que quien hace la presentación de Goldwater en la convención del Partido Republicano fue Ronald Reagan, que es Barry Goldwater ya en el año 1980, cuando el movimiento conservador neoliberal toma el control de la política norteamericana, ¿verdad? Hasta prácticamente nuestros días, hasta Obama, que ya marca otra pauta. Pero hoy día la emergencia de un Donald Trump no solo puede verse como la personalidad de Donald Trump, tiene que verse en el contexto de lo que ocurre. El contexto en Estados Unidos, que yo pienso que es un contexto mundial. Lo de Donald Trump refleja una crisis al interior de la sociedad norteamericana. Hay una rebeldía contra las élites políticas, contra el establishment. Pero la crisis norteamericana, hay una crisis española. Todavía no se ha logrado instalar gobierno después de unas elecciones que tuvieron lugar ya hace 3 meses. Y si se reúne Ciudadanos con el PSOE, que si entonces con Podemos, que si Rajoy se reúne con los mismos y no se logra instalar gobierno en España. Y hay una crisis europea, hay una crisis en China, hay una crisis en todas partes. Yo pienso que a partir del 2008, como resultado de la crisis financiera global, que se convierte en una crisis económica global, ha afectado lo social y lo político y se está reflejando en todas partes. Por tanto, no es un tema de la personalidad o la individualidad, es el momento histórico, el ciclo histórico que se está viviendo. Es una época de cambios, pero también cambios que ocurren en un contexto de crisis mundial. Es interesante ver que hasta el año 2014, de 22 gobiernos que había en Europa, 21 perdieron las elecciones. Solamente pudo reelegirse Angela Merkel. ¿Por qué razón? El impacto de la crisis económica y social en la política. Entonces hay una crispación de la ciudadanía porque se responsabiliza a los políticos de una crisis generada por el predominio del sector financiero en la economía global. Pero bueno, los políticos son los que dirigen, son los que gobiernan. Hay que buscar los responsables. Y los responsables han sido los políticos y lo han cobrado en las urnas. Han tenido que pagar esto en las urnas. ¿Qué está pasando hoy en Brasil? Hay una crisis en Brasil. ¿Pero por qué es la crisis? Bueno, porque ya a China, que crecía a un 12% anual, está creciendo a 5.5%. Y la economía brasileña estaba muy integrada a la economía china. Hoy, un Brasil que antes crecía casi un 6% está decreciendo a menos 4%. Hay una contracción. Eso se refleja en lo social, se combina con un escándalo de corrupción y esa combinación de crisis económica aguda, contracción, desempleo, ansiedad en la sociedad, incertidumbre, se refleja en lo social y termina generando una crisis de gobernabilidad política. Pero se pierden las elecciones en Argentina. Evo Morales no logra pasar el referéndum para una modificación constitucional que le permita reelegirse. Dificultades en Venezuela. La gente se pregunta, ¿es que el movimiento progresista en América Latina está en declive? Bueno, lo que está ocurriendo es el impacto todavía de la crisis económica y social, fruto de la más profunda crisis del sistema capitalista de los años 30. Eso está teniendo repercusiones en todas partes. Es Estados Unidos, es España, es Europa en general. Gran Bretaña va a convocar un referéndum en el transcurso del año a ver si se separa de la Unión Europea. Entonces, China, la segunda economía del mundo, está desacelerándose, está teniendo impacto en todas partes. Es como una reacción tardía a lo que fue esta crisis financiera global. Y no bien ha terminado esta,
cuando se está incubando nuevos factores de distorsión de la economía mundial. Ahora, esto que está ocurriendo, este cambio actual en lo social y en lo político como resultado de la crisis económica global, no es la primera vez que ocurre en la historia. Los políticos, los líderes políticos emergen de circunstancias o contextos, como ha explicado Manolo. No habría habido un Lenin ni hay una revolución bolchevique si no hay una primera guerra mundial. O sea, un acontecimiento genera la figura. No habría habido un Adolfo Hitler si no hay un pacto de Versalles que humilla a Alemania y convoca, por tanto, un nacionalismo alemán. No hay un Franklin Delano Roosevelt si no hay una gran depresión de los años 30. Roosevelt en la parte democrática, pero aquí en República Dominicana, si no hay la crisis de los años 30, Trujillo no habría emergido como figura nacional, ni Somoza en Nicaragua. Entonces, los hombres son el resultado de circunstancias, de contextos políticos, económicos y sociales que se producen. Post Segunda Guerra Mundial, bueno, la Revolución China de alguna manera es el resultado de esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el político, el actor político no actúa en el vacío. El actor político no es una persona que se traza metas personales y las logra. El actor político actúa dentro de circunstancias y contextos y como parte de un equipo, no actúa solo, tiene que ser parte de un equipo. El líder político más grande de la historia se llama Jesucristo y sin embargo tenía su comité político, que eran los 12 apóstoles, ¿verdad? Y creó su organización, que es la Iglesia Católica, y tenía un organizador que era San Pedro y un publicista que era San Pablo. En ausencia de eso, el cristianismo no se produce. Es la relación del individuo con la organización, con la maquinaria, ¿verdad? Y tener entonces los que se especializan en distintas áreas. Hay un libro de Jorge Plejánov, la versión marxista, del papel del individuo en la historia. Bueno, pero ese papel, insisto, está matizado por las circunstancias históricas, por las coyunturas que se presentan. Manolo hablaba, hacía la referencia a Weber, del político profesional como aquel que vive de la política o aquel que vive para la política. Me parece una magnífica referencia. Ahora, eso traza distintas conductas. Hay gente que quiere participar en la política para vivir de la política. Si esa es la meta inicial, creo que conduce al fracaso. Pienso que para participar en la política y contribuir a la política hay que descubrir una causa personal que lo motive a participar. ¿Por qué Simón Bolívar trasciende? Porque encontró la causa de la ruptura con el orden colonial europeo, la lucha por la independencia. ¿Por qué Martin Luther King, que Frei ha citado, trasciende? Porque encontró una causa, la causa de la lucha contra la discriminación racial y la segregación en los Estados Unidos. ¿Por qué José Martí, que nunca fue presidente de Cuba, trasciende a la historia? Porque fue capaz de influir en el pensamiento y en el sentimiento de los cubanos, de la necesidad de ser un país libre, independiente, cuando ya el resto de América Latina lo era, y Cuba todavía en la última década del siglo XIX no había alcanzado su independencia. Martí muere a los 42 años de edad, pero deja una obra poética, una obra intelectual capaz de influir hasta el punto que en el centenario de su natalicio, Fidel Castro lanza el ataque al cuartel Moncada como la generación del centenario. ¿Quién es el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada? José Martí. O sea, se le invoca en la historia. La generación nuestra, hoy una generación que nos antecede en la República Dominicana, ¿cuál fue la causa de su lucha? La lucha contra la dictadura, la lucha contra el trujillismo. Esos son los héroes del 14 de junio, que nosotros hoy día reconocemos y veneramos porque hicieron su aporte al avance de la República Dominicana. La generación del doctor Alburquerque, ¿no?, que nos antecede prácticamente en una década, es la época post-Trujillo por la construcción de la democracia. El primer experimento de Juan Bosch se fracasa por el golpe de Estado. Bueno, la generación a la que yo pertenezco, que es la revolución post-revolución de abril, empieza a participar. ¿Por qué? Porque aspiro a ser presidente, porque aspiro a ser diputado. Jamás, eso no nos pasaba por la cabeza. Nosotros queríamos participar porque no podíamos ser indiferentes o insensibles a lo que pasaba en la República Dominicana en una época de abusos y de atropellos y de vejámenes.
Entonces, eso nos motivó a participar. Eso nos condujo a ser parte de un movimiento político, de una organización. Porque el político profesional no actúa solo, tiene que ser parte de una organización, tiene que ser parte de un movimiento. Entonces nosotros nos planteamos en aquel momento la lucha contra el abuso, la lucha contra el atropello, la lucha contra la persecución, en contra de los exiliados políticos, de los presos políticos. Aquí hay que luchar por un sistema democrático, por un sistema de libertades públicas, de respeto a la dignidad de los dominicanos. Bueno, ese fue el motivo, esa fue la causa. Entonces yo creo que en este dilema weberiano de vivir de la política o vivir para la política es encontrar la causa. ¿Qué es lo que me motiva a participar? Y hay múltiples causas. La lucha contra la pobreza, la lucha contra el hambre, la lucha por la libertad. Usted encuentra lo que le motiva para participar. Y no hay que pensar en el cargo, lo que hay que pensar es en la causa. Si usted asume la causa bien, el cargo llegará. Y el cargo es para usted servirle a su país, servirle a su pueblo, a pesar de todas las ingratitudes que surgen después. Pero la historia reconocerá el papel que se desempeña. Gracias, Manolo, y me disculpan